¿Enseña la Biblia la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad se ha definido de muchas maneras. El credo atanasiano, por ejemplo, dice: Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es también el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? A menudo se cita Mateo 28:19 para defender la Trinidad. Según la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, Jesús dijo: Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es cierto que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se mencionan en este versículo, pero en ningún lado se insinúa que son uno. Ese mandato se lo dio Jesús a sus discípulos, que eran judíos. Pues bien, ¿qué concepto tenía de Dios la nación judía? Cuando Dios estableció el pacto con la nación de Israel, le entregó la ley mosaica. Dicha ley, que está incluida en la Biblia, contenía este mandamiento: Nunca debes tener otros dioses contra mi rostro. Deuteronomio 5:7. ¿Se fijó en cuántas personas pronunciaron estas palabras? Deuteronomio 6:4 lo indica muy claramente. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. No dice que Él sea tres personas divinas en un solo Dios. Los judíos tienen una oración muy importante para ellos sacada de Deuteronomio 6:4. A esta oración la llaman el Shema, porque esta es la primera palabra de ese versículo en hebreo. Desde hace cientos de años, muchos judíos recitan esas palabras por la mañana y al final del día para demostrar que ellos solo adoran a un Dios. Esas palabras las dijo Moisés en el año 1473 a.C. durante un discurso de despedida para los israelitas. Ellos estaban en la tierra de Moab, listos para cruzar el río Jordán y conquistar la tierra prometida. Moisés los había dirigido durante 40 años. Y con sus palabras quería animarlos a ser valientes, confiar en Jehová y ser fieles a Él. ¿Por qué? Porque sabía que enfrentarían muchos problemas. Por eso, después de hablarles de los 10 mandamientos y otras leyes de Jehová, Moisés les hizo el importante recordatorio que leemos en Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice: Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza vital. Los israelitas sabían que su Dios Jehová era un solo Jehová. Y los israelitas fieles adoraban a un solo Dios, el Dios de sus antepasados. Entonces, ¿por qué les recordó Moisés que Jehová es un solo Jehová? ¿Qué relación hay entre esta verdad y amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas? ¿Y por qué son importantes las palabras de Deuteronomio 6, 4 y 5 para nosotros hoy? Jehová es único. La expresión un solo Jehová significa varias cosas. Una de ellas es que Jehová es único, que nadie es como Él ni igual a Él. ¿Por qué usó Moisés esta expresión? Jehová creó el cielo y la tierra. Él es el Rey del universo y el único Dios verdadero. No hay ningún Dios como Él. Así que Moisés usó la expresión un solo Jehová para recordarles a los israelitas que solo debían adorar a Jehová. No tenían que hacer como la gente de los pueblos vecinos, que adoraba a muchos dioses falsos. Esa gente creía que sus dioses controlaban algunas partes de la naturaleza. Por ejemplo, los egipcios adoraban a Ra, el dios del sol, a Nut, la diosa del cielo, a Geb, el dios de la tierra, y a Api, el dios del río Nilo. También adoraban a muchos animales. Pero Jehová demostró con las 10 plagas que era superior a todos estos dioses falsos. Para los cananeos, el dios más importante era Baal. Creían que este dios falso era el que daba la vida.
también creían que era el Dios del cielo, la lluvia y las tormentas. En muchos lugares, la gente confiaba en que Baal la protegería. Pero los israelitas debían recordar que su Dios era el Dios verdadero, el único. Él es un solo Jehová. Deuteronomio 4, 35 y 39. ¿Qué significa también la expresión un solo Jehová? ¿Cómo demostró Dios que es un solo Jehová? Jehová es constante y leal. En la expresión un solo Jehová, la palabra un también significa que Jehová siempre es confiable y cumple lo que promete. Él nunca cambia ni es impredecible. Es fiel, constante, leal y siempre dice la verdad. ¿Cómo lo demostró? Por ejemplo, Él le prometió a Abraham que sus descendientes vivirían en la tierra prometida. Jehová nunca cambió ese propósito y realizó muchos milagros para cumplir esta promesa 430 años después. Cientos de años más tarde, Jehová dijo que los israelitas eran sus testigos y les dijo: Yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Jehová también dejó claro que su propósito nunca cambia cuando dijo: Todo el tiempo yo soy el mismo. Isaías 43, 10 y 13. Sin duda, los israelitas tenían el gran honor de servir a un Dios que nunca cambia y siempre es leal. Nosotros tenemos el mismo honor. ¿Qué espera Jehová que hagan sus siervos? Lo que Moisés les dijo a los israelitas también les recordó que Jehová siempre los amaría y los cuidaría. A cambio, Jehová esperaba que ellos le dieran devoción exclusiva y lo amaran con todo su corazón, alma y fuerzas. Además, los padres tenían que hablarles de Jehová a sus hijos siempre que pudieran. Así los jóvenes también adorarían solo a Jehová. Como Jehová nunca cambia su propósito, hoy Él espera que sus siervos hagamos lo mismo que los israelitas. Por eso, si queremos que Él apruebe nuestra adoración, nosotros también debemos darle devoción exclusiva y amarlo con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. ¿Qué dijo Jesús que resalta la importancia de las palabras de Moisés? Jesús dijo que este es el mandamiento más importante y así resaltó la importancia de las palabras de Moisés. Marcos 12, 28 a 31 relata: Ahora bien, uno de los escribas que había llegado y los había oído disputar, sabiendo que él les había contestado de excelente manera, le preguntó: ¿Cuál mandamiento es el primero de todos? Jesús contestó: El primero es: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús, que se crió en la religión judía, sabía que tenía que adorar a un solo Dios. De hecho, poco después de su bautismo, cuando el diablo lo tentó, le respondió: Vete, Satanás, porque está escrito: Es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Mateo 4:10. ¿Cómo prueba este relato que Dios no es una Trinidad? Para empezar, ¿cómo iba a pedirle Satanás a Jesús que le adorara a Él y no a Dios, si Jesús fuera Dios? Y luego, cuando Jesús dijo: Es solo a Él, a Dios, a quien tienes que rendir servicio sagrado, dejó claro que ni a Él mismo se le debía adorar. Así pues, para que una persona pueda bautizarse en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, primero tiene que adquirir conocimiento exacto de Dios y tomar la decisión de servirle. Mateo 28:19. Debe aceptar la autoridad de Jehová y comprender el papel que desempeña Jesucristo en el cumplimiento del propósito de su Padre. También debe entender cómo funciona y actúa el Espíritu Santo,
que es la fuerza activa de Dios. Como vemos, la doctrina de la Trinidad ha confundido a la gente por siglos. En contraste, Jesús siempre enseñó la verdad a sus discípulos y los acercó al único Dios verdadero mencionado en Juan 17:3, Jehová. Ahora veamos cómo podemos demostrar que creemos que Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Demos a Jehová devoción exclusiva. ¿Qué significa darle devoción exclusiva a Jehová? Significa solo adorar a Jehová y darle el primer lugar en nuestra vida. También significa amarlo con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Jehová es el único Dios al que adoramos. Le damos devoción exclusiva. Nunca debemos adorar a ningún otro Dios ni incluir ideas o prácticas falsas en nuestra adoración a Jehová. Él no es solo un Dios que está por encima de los demás y que es más poderoso que ellos. Es el Dios verdadero. Por eso solo debemos adorarlo a Él. Revelación 4:11 declara: Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. ¿Cómo demostraron unos jóvenes hebreos que adoraban exclusivamente a Jehová? El libro de Daniel habla de 4 jóvenes hebreos llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Cómo demostraron su devoción exclusiva a Jehová? Se negaron a comer alimentos que los siervos de Dios no podían comer. Además, los 3 amigos de Daniel no se arrodillaron delante de una imagen de oro que hizo el rey de Babilonia. Tenían claro que solo adorarían a Jehová. Por eso, siempre fueron leales a Él. Si queremos darle devoción exclusiva a Jehová, ¿de qué debemos cuidarnos? Jehová debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Si queremos darle devoción exclusiva, debemos tener cuidado de que otras cosas no ocupen su lugar. ¿Con qué cosas debemos tener cuidado? En los 10 mandamientos, Jehová dijo que sus siervos no podían adorar a otros dioses. Ellos tenían que evitar cualquier tipo de idolatría. Hoy día hay muchos tipos de idolatría, y algunos son difíciles de reconocer. Pero Jehová no ha cambiado y sigue esperando que evitemos la idolatría. Sigue siendo un solo Jehová. La Biblia menciona los nombres de muchos dioses. Por ejemplo, señala que las naciones vecinas de Israel adoraban a Astoret, Baal y Molec. Y los cristianos del primer siglo vivían entre personas que adoraban a Artemis, Hermes y Zeus. Los nombres de esos dioses aparecen en la Biblia. Ella misma nos dice que hay muchos dioses. ¿Por qué les recordó Pablo a los cristianos que Dios es un solo Jehová? La expresión un solo Jehová también nos recuerda que Jehová quiere que sus siervos estemos unidos y tengamos el mismo propósito en la vida. En los días de los primeros cristianos, muchos de ellos eran judíos, griegos, romanos o de otros países. Tenían diferentes culturas, costumbres y maneras de pensar. Así que a algunos les costaba poner en práctica lo que habían aprendido o abandonar algunas prácticas anteriores. Por eso el apóstol Pablo tuvo que recordarles que los cristianos tenemos un solo Dios, que es Jehová. Primera a los Corintios 8, 5 y 6 registra: Porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas y nosotros para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante Él. Trabajar con Jehová nos une a Él y a nuestros hermanos. ¿Qué relación tienen Jehová y Jesús?
¿Cómo llegaron a tener esa relación? Cuando trabajamos con una persona a la que queremos, pasamos mucho tiempo con ella. Así llegamos a conocerla aún mejor, su personalidad, sus metas y lo que está haciendo para alcanzarlas. Eso es lo que ha pasado entre Jehová y Jesús. Durante los millones y millones de años que han trabajado juntos, han creado una relación de cariño muy fuerte. Se conocen tan bien que Jesús dijo en una ocasión: «Yo y el Padre somos uno». Juan 10:30. Así es, forman un equipo perfecto. ¿Por qué decimos que la predicación nos une más a Jehová y a nuestros hermanos? Jesús le pidió a su Padre que cuidara de sus discípulos. ¿Por qué? Para que sean uno, así como lo somos nosotros, dijo él. Juan 17:11. Cuando obedecemos a Jehová y predicamos las buenas noticias del reino, conocemos mejor sus maravillosas cualidades. Aprendemos que lo más sabio es confiar en Él y seguir su guía. Cuanto más nos acerquemos a Él, más se acercará Él a nosotros. Santiago 4:8 dice: «Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos». Obedecer a Dios y predicar también nos une a nuestros hermanos. Todos tenemos los mismos problemas y las mismas alegrías. Perseguimos las mismas metas y aguantamos las mismas pruebas. Octavia, que vive en Gran Bretaña, explica: «Colaborar con Jehová me une a Él y también a mis hermanos. No nos unen cosas superficiales, sino las metas que tenemos en común». ¿No se siente usted así? ¿No lo une más a sus hermanos ver cómo se esfuerzan por obedecer a Jehová? ¿Por qué nos sentiremos todavía más cerca de Jehová y de nuestros hermanos en el paraíso? Ahora estamos muy unidos a Jehová y a nuestros hermanos, y en el paraíso lo estaremos mucho más. Piense en todo el trabajo que nos espera. Les daremos la bienvenida a los resucitados y les enseñaremos a obedecer las leyes de Dios. También convertiremos la tierra en un bellísimo jardín. Tendremos mucho trabajo, pero será un placer llevarlo a cabo al lado de nuestros hermanos. Bajo el reino de Cristo alcanzaremos juntos la perfección. La humanidad estará unida y se sentirá más cerca que nunca de su querido Creador. Él se encargará de hacer realidad el deseo de toda cosa viviente. Salmo 145:16. ¿Qué profecía se está cumpliendo en nuestros días y con qué resultado? El profeta Isaías dijo que en la parte final de los días, personas de todas las naciones adorarían unidas a Jehová. Estas personas dirían: Él nos instruirá acerca de sus caminos y ciertamente andaremos en sus sendas. Isaías 2:2 y 3. Nos alegra mucho ver cómo se está cumpliendo esta profecía. Como resultado, nuestros hermanos son de lugares distintos, hablan idiomas distintos y tienen culturas distintas. Pero todos adoramos unidos a Jehová. ¿Cómo demostramos que comprendemos que Jehová nuestro Dios es un solo Jehová? Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Esta es una verdad muy animadora. A los israelitas les dio fuerzas para aguantar los problemas que tuvieron cuando entraron en la tierra prometida y la conquistaron. A nosotros también nos puede dar fuerzas para sobrevivir a la gran tribulación y promover la paz y la unidad en el futuro paraíso. ¿Entendemos que Jehová nuestro Dios es un solo Jehová? Si así es, sigamos dándole devoción exclusiva. Sigamos amándolo y sirviéndole con todo el corazón, mente y fuerzas. Sigamos esforzándonos por estar en paz y unidad con nuestros hermanos. Si seguimos haciendo estas cosas, Jesús decidirá que somos como ovejas y nos dirá estas palabras: Vengan, ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25:34.
Encontrará respuestas a más preguntas bíblicas en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin del artículo.